máximo, ¿verdad? Es la importancia del glúteo inferior, ¿sí? Que va al glúteo mayor. Y por último da otro ramo, ¿sí? Breve, que es el nervio pudendo. Este nervio pudendo también es un ramo breve, ¿sí? Que los ramos cortos o breves, musculares, glúteo superior, glúteo inferior. El pudendo, este viene propiamente es desde S1 a S4, se está formando de estos. Y tiene la característica que primero va a pasar por este agujero, que es el agujero ciático mayor, ¿sí? Se sale de la pelvis y después se vuelve a meter a la pelvis por el agujero ciático menor, es decir, que está rodeando al ligamento sacro espinoso. Entonces sale de la pelvis, rodea el sacro espinoso, sale por el agujero ciático mayor, que está en relación con la escatura ciática mayor, y aquí abajo el ligamento sacro espinoso, y después se vuelve a meter a la pelvis por arriba del ligamento sacro espinoso, sacrotuberoso, ¿sí? Y entonces este nerviecito se va a ir, ¿sí? Va a pasar, vamos a poner aquí el canal anal, el recto, la unión rectal. Aquí estaría si es el perine femenino, estaría la vagina, aquí el útero, la vejiga con la uretra, ¿no? Entonces este nervio pudendo va a pasar por las paredes laterales de la fosa isquioanal. Entonces va por la fosa isquioanal o isquiorrectal. Ahí en las paredes laterales, pegadito al músculo obturador interno. Entonces va por ahí y va dando sus nervios, ¿sí? Nerviecitos, ¿sí? Entre los que encontramos hacia el esfínter del ano. Entonces va a inervar el esfínter del ano. Da también ramitos aquí a los músculos del diafragma pélvico, es decir, al músculo elevador del ano, ¿sí? Incluyendo el sacro, ¿sí? Coxigio, ¿okay? ¿Sí? Y entonces vamos a ver todo el músculo elevador del ano, ¿no? Con todos sus fascículos que hemos descrito, ¿sí? El isquiocoxigio, el iliocoxigio, el pubo coxigio, pubo rectal, el pubo vaginal o el músculo elevador de la próstata en el caso del hombre, ¿sí? Se va a seguir aquí ya por el periné, este nervio pudendo, y entonces va dando ramos perineales, que decíamos, al esfínter externo del ano, ramos perineales a los músculos superficiales del perine, al isquio cavernoso, al bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, al transverso superficial del periné, ¿verdad? A la piel, estos ramos perineales van a darle inervación a la piel de la vulva, a la piel del escroto, ¿sí? Y por otro lado, vamos a observar que aparte de los ramos perineales, da un ramo que es el dorsal del pene o dorsal del clítoris, ¿sí? Que va acompañando a la arteria dorsal del pene o arteria dorsal del clítoris. Y entonces este nervio dorsal del pene o del clítoris va a dar inervación a los músculos que se encuentran en el diafragma urogenital. Entonces, al transverso profundo del periné, al esfínter externo de la uretra, y termina dando la inervación a la piel del glande del pene o bien del clítoris, ¿sí? Entonces, es lo importante de este nervio pudendo, que se forma de S1 a S4, sale y entra de la pelvis, ¿sí? Por el agujero ciático mayor, entra por el agujero ciático menor, y después va dando sus ramos, ¿sí? Perineales al esfínter del ano, ¿sí? Al músculo elevador del ano, ¿sí? Va dando la inervación a los músculos, decíamos, isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial del periné, y a través de su rama dorsal del pene o del clítoris termina dando la sensibilidad al glande del pene o del clítoris y a inervar a los músculos profundos del periné o los del diafragma urogenital, decíamos, al transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. De ahí que sea tan importante este nervio pudendo para el control de los esfínteres, tanto el esfínter rectal, anal, como del esfínter vesical.
Pasaríamos ahora a ver los ramos largos del plexo sacro. Y estos ramos largos del plexo sacro tenemos en primer lugar al fémoro cutáneo. Entonces, el fémoro cutáneo es un ramo largo del plexo lumbar, plexo sacro, perdón, cutáneo, ¿sí? Este fémoro cutáneo, sobre todo tiene fémoro cutáneo posterior, viene sobre todo de las raíces de S1, S2 y S3. Y entonces, si vemos una vista posterior, aquí tendríamos la región glútea, ¿sí? Aquí tendríamos el pliegue glúteo inferior, la rodilla, el hueco popliteo y la pierna, ¿no? Con el maleolo medial, el talón y el maleolo lateral, ¿sí? Entonces, vamos a observar que este fémoro cutáneo posterior sale por abajo del borde inferior del músculo piriforme, que ya veíamos que va del sacro hacia el trocánter mayor. Entonces este fémoro cutáneo posterior le va a dar sensibilidad a la cara posterior del muslo e incluso también de la pierna. Este es el fémoro cutáneo posterior. Por otro lado, vamos a tener el nervio más grueso del cuerpo, que también pasa por abajo, ¿sí?, del músculo piriforme, pasa por la escotadura ciática mayor y se dirige por la cara posterior, ¿sí?, del muslo. Este nervio ciático o isquiático, en la porción media de la cara posterior del muslo, ¿sí?, se va ya dividiendo en una rama posterior que es gruesa, que es el nervio tibial, y una lateral que es delgada, que es el nervio fibular común o peroneo común. En este trayecto el nervio ciático va dando ramitos, ¿sí?, o isquiático, va dando ramitos a los músculos posteriores del muslo, que ya hemos dicho, que el semitendinoso, el semimembranoso, a la porción larga del bíceps femoral, ¿sí?, mientras que la rama fibular común da un ramito a la porción corta del bíceps femoral, ¿sí? Este nervio desciende en un canal que está limitado medialmente por los músculos semitendinoso, semimembranoso y lateralmente por el músculo bíceps femoral. Bien, decíamos que sus ramas terminales son los nervios tibial y fibular. El nervio tibial, ¿sí?, tiene la característica que se va a dirigir, aquí va superficial a la arteria, ¿sí?, poplitea, y la porción inferior del hueco popliteo se va a meter por el anillo o el hiato del sural de lo que sería el sóleo, ¿sí?, que forma parte del tríceps sural. Se va profundamente al sóleo y por atrás del maleolo, va a pasar por atrás del maleolo medial, acompañando la arteria tibial posterior, y en la planta del pie se va a dividir en los nervios plantares, el plantar medial y el plantar lateral. Eso lo va a hacer el mal calcáneo. Entonces pasa medial al calcáneo, ¿sí?, y se va a dividir el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Estas son las ramas terminales del nervio tibial. Este nervio tibial, aquí casi inmediatamente, aquí al nivel del hueco popliteo, da origen al nervio cutáneo sural medial. Entonces da origen al nervio cutáneo sural medial. Cutáneo sural medial, que se va a unir al cutáneo sural lateral, que es rama del fibular común, ¿sí?, se van a unir y van a ir acompañando a una vena que ascendía por atrás
del malleolo lateral, que es la vena safena externa o safena parva. Entonces el nervio sural va a acompañar a la vena safena parva. Muy bien. Este nervio tibial es importante porque propiamente va a inervar a todos los músculos posteriores de la pierna, incluyendo el músculo popliteo, el plantar, el gastrocnemio medial, lateral, el sóleo, los músculos profundos de la pierna, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, y aparte también da sensibilidad a la porción posterior de la pierna. Si seguimos, tenemos el fibular común. Este fibular común tiene la característica que se va hacia adelante por la región lateral del muslo, de la pierna, y va a atravesar al músculo peroneo largo o fibular largo. Va a atravesar el peroneo largo. Y después de atravesar al peroneo largo, se va a ir por la cara anterior, ¿sí?, del muslo. Entonces viene aquí, pasa por abajo de la cabeza. Aquí está la cabeza de la fíbula. Aquí está insertándose el peroneo largo. Lo atraviesa y después desciende y acompaña a la arteria tibial anterior, entre el músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? Ahora, esta sería la porción que ya se dije aquí, es del peroneo profundo o fibular profundo. Entonces quiere decir que el nervio fibular común se divide en dos ramas. Una rama que se va a ir hacia adelante y que se va acompañando de la arteria tibial anterior, que es el fibular profundo. Y otra rama que se va a ir por la cara lateral de la pierna, acompañando a los músculos peroneo largo y peroneo corto, que es el fibular superficial. Entonces, esas son las dos ramas terminales del, vamos a decir, del nervio fibular común, ¿sí?, que al dirigirse para atravesar al músculo peroneo largo, se divide en el fibular profundo, que se va a ir acompañado de la arteria tibial anterior y que va a inervar a todos los músculos de la región anterior de la pierna, entonces decir, al músculo tibial anterior, al extensor largo de los dedos y al extensor largo del dedo gordo, ¿sí? Y va a terminar en el dorso del pie. Termina en el dorso del pie, ¿sí?, dando origen, ¿sí?, a los nervios dorsales superficiales, ¿sí? Termina en el dorso del pie, dando origen a los nervios superficiales del dorso del pie, ¿sí? Entonces darle sensibilidad aquí al dorso del pie, ¿sí?, junto con el peroneo o el fibular superficial. El fibular superficial tiene importancia, que va a inervar a los músculos laterales de la pierna, entonces al peroneo, ¿sí?, largo y al peroneo corto, ¿sí? Y también va a terminar en el dorso del pie, dando sensibilidad también al dorso del pie, al igual que el fibular profundo, ¿sí? Bien, entonces de esa forma ya tenemos la inervación, ¿sí?, de lo que sería la pierna, el músculo del pie, y también aquí en el pie, recordar que los nervios plantares, ¿sí?, pues van a dar origen a los nervios, ¿sí?, digitales plantares, ¿sí?, tanto, y también van a dar el plantar lateral y el plantar medial, ¿sí?, van a dar la inervación a los músculos de la planta del pie, de la región medial, región lateral, así como también de la región medio plantar, que ya describimos, todos estos músculos del flexor corto de los dedos, del cuadrado plantar, de los lumbricales, los interóseos, plantares y dorsales, así como también los del dedo gordo, ¿no?, que hablamos del abductor, del flexor corto, del aductor del dedo gordo, del abductor del quinto dedo pequeño, del flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo, inervados por los nervios plantares que ya estudiamos en los músculos de la planta del pie, ¿sí? Por último, si hablamos en forma muy genérica de las dermatomas del miembro inferior, tendríamos, sí, en forma muy genérica, que los
aquí lo que sería la patela, aquí tendríamos la inervación sensitiva desde L1, L2, L3, ¿sí? L3 aquí sería la rodilla, ¿sí? L4, que sería la cara interna de la pierna, que sería L4, ¿sí? Entonces rodilla L3, con parte del L4, y arriba la cara anterior del muslo, estaría L2, y más arriba L1, aquí a nivel de la, abajito de la ingle. L4, cara interna de la pierna, incluyendo el malleolo medial. L5 sería el dorso del pie, sobre todo el primero y segundo ortejos. Y S1 sería la malleolo lateral y la porción externa del pie, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene disminución de la sensibilidad en el malleolo medial, es dermatoma L4. Si tiene disminución de la sensibilidad en el dorso del primer ortejo, del dedo gordo, sería L5. Y si tiene disminución de la sensibilidad en la cara, en el malleolo lateral, sería S1. La planta del pie es S1, ¿sí? Y de ahí se continúa, ¿sí? S1, la planta del pie y parte de la cara posterior de la pierna. Y S2 ya sería cara posterior de la rodilla, el hueco popliteo, con parte de la cara posterior de la pierna. Ya vendría S3, y S3 se continúa hacia la región glútea, y después ya en forma concéntrica, alrededor de lo que sería el ano, estarían S4, que estaría S3 en la porción periférica de la región glútea, S4, S5 y la región perianal, que sería el coccígeo, ¿sí? Entonces van en forma concéntrica en la región glútea, coccígeo, región perianal, S5, S4, S3, que se continúa con la cara posterior del muslo, S2, cara posterior del muslo y de la región poplitea, y parte de la región posterior de la pierna, y S1, planta del pie, ¿sí? Con el borde externo del pie, y parte aquí lo que sería donde está el tendón aquiliano, ese sería S1, que sería el malleolo lateral y borde externo del pie, es S1, porque ya sabemos que el malleolo medial es L4, mientras que el dorso del pie, ¿sí? Donde está el dedo gordo, mencionábamos que es L5, el dorso del pie, decíamos es L5, sobre todo en el dedo gordo y en el segundo dedo.